Hola, bienvenidos a su canal. Espero que las bendiciones de nuestro Creador se estén derramando abundantemente sobre cada uno de ustedes. ¿Está abolida la fiesta del Pentecostés, tal como afirma la mayoría de adventistas del séptimo día? ¿O será que aún tiene importancia para nosotros como pueblo de Dios? En esta fiesta, conocida como Pentecostés, porque era 50 días después de la fiesta de las primicias, o también fiesta de las semanas, porque era 7 semanas más tarde, también era conocida como fiesta de la mies o de las primeras cosechas, porque ya se había cosechado el cereal. Y esta fiesta, al igual que la fiesta de las primicias, siempre cae en domingo. En esta fiesta sí se usaba la levadura en el pan. Y es que en la Biblia en algunas ocasiones se simboliza el pecado con la levadura, pero en otras simboliza el reino de Dios. En una ocasión nuestro Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió levadura en la harina para poder hacer el pan. Y de esta misma manera, aunque imperceptible a los ojos de la mujer y a los ojos de nosotros, creció esa masa y termina diciendo Cristo Jesús, así es el reino de Dios. La levadura de maldad, las doctrinas de hombre, se parecen al crecimiento del reino de Dios, pero es equivocado. Se pueden confundir porque ambas hacen que crezca, pero si alguno quiere saber si la doctrina es de Dios, sabrá qué doctrina es doctrina de hombres y qué doctrina es un claro, así dice Jehová. Se pueden parecer, pero una es la levadura del reino de Dios y otra es la levadura de la malicia, la levadura del pecado. Unas son doctrinas de Dios y las otras son doctrinas de hombre. Y los indoctos, los que no estudian, se pueden confundir. Por eso el exhorto de Jesús, escudriñen las escrituras, porque en ellas obtendrán el conocimiento verdadero de mí. Y ya que estamos tocando esta parábola de la mujer que esconde la levadura en la harina para hacer el pan, me gustaría que notásemos lo que Cristo quiso dejar de enseñanza en esta historia, en esta parábola, para nuestros días. Y es que quien mezcla la levadura en la harina es la iglesia, porque recuerden que en la Biblia la mujer representa, simboliza a una iglesia, simboliza la iglesia verdadera. Esa iglesia debe conocer quién es esa levadura, quién es ese espíritu que va a hacer crecer la masa, quién es ese espíritu que tiene que ser derramado sobre la iglesia en estos últimos días. Si la iglesia no detecta la levadura, no sabe quién es el Parácletos, no sabe quién es el Consolador, va a estar metiendo la levadura de hombres dentro de la masa y va a haber crecimiento de la iglesia, pero va a ser un crecimiento en el pecado, va a ser un crecimiento de los hijos de Satanás, no un crecimiento del reino de Dios. Así que como iglesia, como dirigentes, como ministros, como pastores, debieran estar atentos qué levadura están metiendo dentro de la masa. ¿Están haciendo crecer el reino de Dios o están progresando el reino de Satanás? Y recuerden que Cristo dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Por eso la importancia, la sensibilidad que debemos tener en el conocimiento de quién es el espíritu que tiene que entrar en la iglesia, quién es el espíritu que va a hacer crecer el reino de Dios. No es algo sencillo. Si nos equivocamos, aunque se parecen mucho, vamos a estar en falsedad, vamos a estar en doctrinas de hombre y no en un escrito está. Esta fiesta era un recordatorio de la ley que había sido dada en el Sinaí, que ocurrió 50 días más tarde después de la fiesta de las primicias, que ocurre cuando salen de Egipto, pero también prefiguraba el crecimiento del reino de Dios. Año tras año el pueblo de Israel ensayó para el día del Pentecostés. Ya los cereales se habían cosechado todos estos años, se había guardado, el pueblo volvía a Jerusalén a adorar a Dios y agradecer por la abundante cosecha de cereales y ahí se llevaban frutos de la cosecha como agradecimiento, entre ellos los panes con levadura. El día de la boda llegó 50 días después de la resurrección de Cristo. Un domingo, mientras todo el pueblo estaba reunido, los discípulos también estaban reunidos en el aposento alto. Dice que todos estaban unánimes y el Espíritu Santo descendió. ¿Qué fue lo que descendió? Descendió el aceite con que el Padre ungió a Cristo. Dice el libro de Salmos, el profeta David profetizando el tiempo del cumplimiento de la fiesta del Pentecostés.
A Cristo, su padre, lo ungió con óleo de alegría más que a todos sus compañeros y le puso tanto aceite que le escurrió por la barba. Tanto aceite que todo ese aceite aún le llegó hasta el borde de su manto y escurrió hasta la tierra. Ya vimos en los estudios pasados del santuario que el aceite simboliza a Cristo, a su divinidad. Él es el que santifica, el que alumbra la luz verdadera, el que entra en nosotros y nos da la perfección. Y ese día, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego, dice el libro de Hechos que el apóstol Pedro predicó un sermón poderoso que convenció a muchos. Y ese día fueron bautizadas unas 3,000 personas. Así como la levadura hace crecer la masa rápido y doblar su tamaño varias veces, el Espíritu Santo que fue enviado hizo crecer la iglesia de manera extraordinaria. Y cuando el apóstol Pedro está explicando el evento del derramamiento del Espíritu Santo, les dice a los israelitas: estos no están borrachos como vosotros suponéis. En realidad, lo que está ocurriendo es que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Este acontecimiento, esta fiesta, era el cumplimiento de la promesa que se había hecho en el Antiguo Testamento vez tras vez. La promesa misma que Cristo les hace a los discípulos y les promete enviarles al Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro les continúa diciendo: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo. ¿Cómo lo levantó? Lo resucitó, ya vimos en la fiesta pasada, lo resucita y lo manda a llamar de la tumba. Dice Pedro: Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió. ¿A quién envió? A su Hijo. Se contradice Pedro con Pablo, que dice que Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. No, concuerdan perfectamente porque es el mismo espíritu el que los está inspirando. Es el mismo espíritu el que los llenó, porque ellos saben en quién han creído. Y yo les pregunto: ¿cuántos hijos tiene el Padre? ¿Nos podemos confundir de persona y dudar quién habrá descendido? ¿O está claro quién es el enviado? ¿Quién es el prometido? El novio, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo, el Espíritu vivificante, el segundo Adán. ¿Y para qué envía a su Hijo? El apóstol Pedro continúa diciendo: lo resucita y lo envía en el día del Pentecostés para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Quién es la lluvia que refrigera? Es Jesucristo, el que fue antes anunciado, el que dijo: me voy, pero yo mismo vuelvo con vosotros y voy a estar ya no con vosotros, sino en vosotros. ¿A quién envía? Por si les quedaba duda de quién era el Hijo de Dios, se llama Jesús el Cristo. Y el Padre está esperando para enviarlo a nuestros corazones, porque Cristo, y no otro que no sea Cristo, en nosotros es la esperanza de gloria. Y todos ellos en el día del Pentecostés podían decir: ya no vivo yo, mas vive, ¿quién? Cristo en mí. El esposo estaba en su iglesia y ese es el objetivo de Dios. Los discípulos, que son los actores en esta fiesta, cumplen sus papeles de manera adecuada. Saben que se está cumpliendo esa fiesta, ese ensayo que por años se había practicado, se está cumpliendo y saben a quién es que se está enviando. Conocen a Cristo. Ellos escucharon sus palabras: yo en vosotros, me voy, pero vengo a vosotros. El mundo no me va a ver en esta siguiente venida, pero ustedes sí, porque ustedes me conocen y yo estaré morando en vosotros y me manifestaré espiritualmente a vosotros. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 14. Y la inspiración dice, hablando del derramamiento del Espíritu Santo: el Espíritu Santo es Cristo mismo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Si el Espíritu Santo fuera otro que no es Cristo, nunca podría haber sido dependiente de la humanidad, de la naturaleza humana. Y yo les pregunto: ¿cómo se puede independizar a alguien que nunca fue dependiente de la humanidad? Los países que celebran la independencia fue porque fueron esclavos y después se liberan, ya no están sometidos por el poder que los oprimía y ahora hacen el día de la independencia porque son libres.
¿Cómo podía independizarse otro ser que no es Cristo de la humanidad? ¿Cómo me puedo despojar de algo que nunca tuve? Si el Espíritu Santo es otro ser que no es Cristo, ¿cómo se puede despojar de la humanidad si nunca fue humano? ¿No está fuera de lógica defender la doctrina de la Santísima Trinidad o de la deidad compuesta por tres seres? Y la cita termina diciendo, Cristo se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por medio de su Santo Espíritu. Ya hemos visto que es un Espíritu Santo porque nunca pecó, porque no fue hallado en el pecado y por lo tanto es santo y es el que santifica a la iglesia. Cristo se iba a representar a él mismo, él con todo el poder que su Padre le dio, se puede representar a sí mismo, no necesita de otro, porque él es omnipotente, porque así le plació al Padre que en su Hijo habitase corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Este momento en que fue derramado el Espíritu de Cristo, la divinidad de Cristo, era la lluvia temprana. El resucitado al tercer día, dice el profeta Oseas, que viene a nosotros como la lluvia temprana y tardía. O sea que hay dos lluvias. Está la lluvia temprana y la lluvia tardía. En esta fiesta se cumplió la lluvia temprana y viene el aniversario grande, no el de cada año, sino el aniversario donde se vuelve a hacer la fiesta con invitados, una réplica de la boda, y el novio va a volver a derramarse en su iglesia, y esta será la lluvia tardía. Será con más poder y con más energía que la lluvia temprana, porque la lluvia tardía hace crecer el fruto. ¿Ustedes saben qué fruto es? Ya habíamos visto que la Biblia relaciona a los hijos como el fruto del vientre. Y estos frutos son los frutos del Espíritu Santo. Son los hijos, los frutos que el Espíritu Santo tuvo con la iglesia. Y ya vimos que el único que puede tener hijos, frutos con la iglesia, sin que estemos cometiendo adulterio, es el esposo. Si es otro que no es Cristo, si es el amante, estamos en grave adulterio. Y no necesitamos llevarlo a la acción, el pensamiento, ni que se lleve a cabo el acto. Simplemente compensarlo, con esperar a otro que no es el prometido, que no es el esposo, ya cometimos adulterio. Y la inspiración nos dice, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y cuán glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en los postreros días? Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía, y Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba en el campo a cada uno. Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos hasta el fin, pero la promesa no es apreciada como debiera ser. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, que traerá todas las otras bendiciones en su estela. Se le presta poca atención a quién es el Espíritu. ¿Cómo quieren recibir al Espíritu verdadero si no saben quién es? Dice la cita que estamos a punto de morir, enfermos, en decadencia, porque no tenemos al Espíritu Santo. Y fíjense cómo dice la inspiración. La razón por qué las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir es porque el enemigo ha traído influencia de una naturaleza desalentadora sobre las temblorosas almas. ¿De qué manera nos revela Dios a través del espíritu de profecía que Satanás nos ha mantenido enfermos, en decadencia, a punto de morir? ¿Cuál es el método que ha utilizado Satanás para lograr semejante éxito dentro de la iglesia? Porque así estamos, débiles, enfermos, a punto de morir, no solamente espiritualmente, también físicamente y emocionalmente. La cita nos lo va a decir ahora. Dios nos va a revelar el método que Satanás ha utilizado para lograr tal decadencia en nuestra amada iglesia adventista. Y dice, Él ha procurado bloquear a Jesús de su vista como el Consolador, como uno quien reprueba, quien advierte, quien reprende, diciendo, este es el camino,
andad por él. Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y él puede reforzar al débil, enderezar al errado, e inspirar con confianza, con esperanza en Dios. Y la confianza en Dios siempre causa confianza el uno en el otro. ¿Cómo es que la inspiración menciona perfectamente que ese Espíritu Santo es el que da sanidad, es el que da vida a la iglesia? Y el problema es que no estamos pidiendo a ese Espíritu, estamos pidiendo el Espíritu de otro que no es Cristo. Y ya vimos la visión donde Satanás le sopla el Espíritu de él, ese otro Espíritu que tiene luz y poder, pero que no tiene amor. Que estudien el capítulo 17 de Juan y que aprendan cómo orar y vivir la oración de Cristo. Él es el consolador. Él habitará en sus corazones haciendo completo su gozo. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Cristo viene a nosotros hoy por su Santo Espíritu. Reconozcámoslo a Él hoy, entonces lo reconoceremos cuando venga en las nubes de los cielos con poder y con gran gloria. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué se van a confundir cuando vean la réplica de la venida de Jesús? Y ahora lo entiendo, porque no saben quién es Cristo. ¿Cómo no se van a confundir? Cuando vean a ese otro espíritu que se hace pasar por el Santo Espíritu, van a creer que es el Hijo de Dios. Y la inspiración, hablando sobre Juan 14, dice, esto hace referencia a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Elena de White explica, el Salvador es nuestro Consolador. Esto he probado que Él es. Mis amados, ahora mismo que estamos por recibir esa lluvia tardía, que el aniversario se está acercando, no es seguro ni como iglesia ni como individuos recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Queremos el novio, queremos al verdadero, queremos frutos, hijos del que pagó la dote. No queremos ser hallados en adulterio.